escribirla, palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables por el ancho mar, inagotable, alma puede en su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libre estará todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma puede en su ser calmar. Don precioso, rico e inefable y alto, libre estará todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder, al corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, incomparable, inagotable, mi alma puede en su ser calmar. Tan precioso, rico e inefable y alto, libre estará todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Buenas noches, hermanos, espero que estén bien. Hoy seguiremos estudiando el tema de la fe. Iremos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante hacernos una pregunta. ¿Podemos nosotros agradar a Dios por nuestros propios méritos? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ir, por favor, a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por lo tanto, nuestra naturaleza humana es totalmente pecaminosa. No hay razón alguna para pensar que por nuestros méritos podemos agradar a Dios. Preguntémonos, si para agradar a Dios necesitamos fe, pero vimos que también es imposible agradar a Dios
por nuestros méritos, ya que nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Podemos entonces nosotros generar fe? Si nosotros pensáramos que efectivamente nadie es justo, pero que sí podemos generar fe, entonces tendríamos una gran contradicción, ya que ¿cómo puede el árbol malo dar buenos frutos? Debemos entender que la fe no es obra de nosotros. Nosotros no podemos generar fe. Tristemente, cuando se habla de fe, se piensa todo lo contrario, que viene de nosotros y que es creer en algo a ciegas. La fe no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice. No podemos decir tener fe sin razones y argumentos. No es solo creer. La fe no solo es creer. Hemos hablado mucho de la persuasión, pero ¿qué significa la palabra? A continuación, un significado. La persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. Vamos a ir por favor a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¿Qué es lo que vemos en los versículos anteriores? Algo interesante es ver cómo aun cuando Dios le promete a Abraham que será su escudo y que tendrá una recompensa muy grande, Abraham responde de la siguiente manera: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijo y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Realmente suena algo arrogante la pregunta de Abraham, ¿verdad? Es decir, Abraham no está hablando con una persona, está hablando con Dios, el creador de todo el universo. ¿Qué diría Dios si fuera como las personas que predican acerca de la prosperidad, en donde nos dicen que todo lo que creemos se cumplirá? Si fuera ese Dios, dijera, no, Abraham, yo pensaba bendecirte, pero porque dudaste, ya no te daré nada. Ahora pregunto, hermanos, ¿cómo realmente respondió Dios a Abraham? Versículo 4 dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Vuelvo a preguntar, ¿qué vemos en los versículos anteriores?
la persuasión de Dios. Dios persuade a Abraham, le da argumentos. Por lo tanto, absolutamente todo viene de Dios. En nosotros no hay ningún mérito. La fe bíblica no la generamos nosotros. Y vemos muchos ejemplos de la persuasión de Dios en la Biblia. Vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. También, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 28, 16 al 17. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Como podemos observar, a los discípulos Jesús se les apareció después de haber resucitado de los muertos. No fue algo como que los discípulos tuvieron que creer a ciegas. Jesús los persuade. No obstante, también podemos leer que algunos dudaban. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que eran personas como nosotros, débiles y apáticas. Ahora bien, quizás usted me diga: pero por supuesto que hay que tener fe a ciega, ya que nosotros no hemos visto a Jesús, porque ¿qué evidencias nos da Jesús? Respuesta: Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 8. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Bastante dura la respuesta, pero es lo mismo que nos dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Esa es la evidencia, la regeneración. Es decir, usted ya no es como era antes, y es un cambio progresivo. Ahora bien, esos frutos no son por nuestros méritos. Esos frutos son la consecuencia del trabajo de Dios en las personas, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, las irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Preguntémonos: ¿qué significa orar con fe bíblica? Significa que confiamos en que todo se hará, no conforme a lo que nosotros queramos, sino lo que Dios ya haya establecido, que todo será conforme a la voluntad de Dios.
Por lo tanto, la fe bíblica, que es la persuasión de Dios, confiamos y estamos persuadidos por Dios y convencidos. Repito, no por lo que nosotros queremos, sino por lo que Dios dijo en su palabra. Esto último también es otro tema, porque ¿qué partes de la Biblia realmente son promesas para nosotros? Muchas veces agarramos un versículo y lo sacamos fuera de su contexto y pensamos que eso que leímos es para nosotros. Realizar eso realmente es muy peligroso. Por hoy concluimos que la fe bíblica nosotros no la podemos generar. La fe, Dios la concede. Es el trabajo de Dios en las personas. ¿A quiénes? Preguntarán algunos. A quien Dios quiera. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a leer también Romanos capítulo 9, versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios.